Dios les bendiga. Vamos a iniciar en esta mañana nuestra reflexión de la palabra de Dios, nuestro culto de adoración, y abramos también nuestra Biblia en el libro de los Efesios. Efesios capítulo 4 del 17 al 32. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias en esta mañana. Primeramente, Señor, porque nos das la vida y con ello, Señor, la oportunidad de poder vivir este día y iniciarlo, Padre Celestial, con tu palabra, con la meditación en tu palabra. Estamos conscientes de cuánto necesitamos de ti. Dios mío, tú mismo lo estableciste en tu palabra. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Desprendidos de mí, nada podéis hacer. Gracias, Dios mío, porque a ti te ha placido llamarnos y hacernos tus hijos. Y tú estás esperando con los brazos abiertos para todo aquel que se humille y reconozca su necesidad espiritual y abra su corazón para que tú puedas entrar a Él. Tú quieres, Padre bendito, que todo hombre te conozca, que todo hombre abra su corazón y acepte por fe el sacrificio que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario, porque eso significa que tú tomaste el lugar que a nosotros nos correspondía y además nos diste vida. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú nos ayudes a reflexionar en tu palabra, lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, que tú abras mi entendimiento y me des luz para poder, Padre, compartir, y me des a mí también lo que yo necesito, porque todos estamos necesitados de ti. Que tú nos hables en esta mañana, Padre bendito. Que si hay alguien nuevo que está escuchando, sea tu Espíritu Santo el que toque su mente, su corazón, y que pueda, a través de lo que podamos reflexionar, Él proponerse, establecer una relación íntima y personal contigo, porque hay mucha gente que te conoce, pero que te conoce únicamente en concepto, en su mente, sabe quién eres, pero está alejado de ti. Manifiéstate en esta mañana, Padre bendito. Permite que tu iglesia unida, Señor, te alabe y te glorifique, y sienta hambre y deseo de establecer un nexo, una relación más íntima contigo. Que estos momentos que vamos a pasar, Señor, reflexionando en tu palabra, puedan ser el vínculo a través del cual nos unamos a ti y despertemos nuestra hambre de ti, Señor, porque te necesitamos. Gracias por mis hermanos que se están conectando. Gracias por todos aquellos que en esta mañana puedan abrir su corazón y su mente, y tú nos puedas hablar, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, hermanos, vamos a nuestra lectura, que está, dijimos, en Efesios 4, versículo 17 al 32. Precisamente son 17 versículos. Vamos a leerlos todos. Vamos a poner mucha atención en lo que nos habla la palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mucha espiritualidad práctica. La palabra de Dios nos habla acerca de cómo habéis aprendido en Cristo y nos aconseja que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre, de la vieja naturaleza, que dice la palabra está viciado conforme a los deseos engañosos, conforme a los deseos y principios que maneja el mundo. Sabemos quién está detrás de los valores que maneja el mundo: Satanás. Y dice el consejo que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En este nuevo hombre, en esta nueva naturaleza, debemos conducirnos, dice, desechando la mentira, hablando verdad, cada uno con su prójimo, porque somos, dice, miembros los unos de los otros. Leía yo de un siervo de Dios a cuya oficina, dice, se presentó un joven que reconocía su autoridad espiritual y lo venía a invitar a un evento musical. Él era músico y ahí, dice, me dio su testimonio de cómo había sido transformado por el Señor, todo lo que Dios había hecho en su vida. Al escucharlo, dice, a mí me remordió un poco la conciencia porque seguro él conocía mi posición acerca de la música rock y sobre todo de la música, él decía, actual, que ha invadido a la iglesia, de este tipo de eventos, conciertos, y seguro él conocía mi posición acerca de los llamados, entre comillas, artistas cristianos, que si son artistas no son cristianos, y si son cristianos no pueden ser artistas. Y yo había escrito muy duramente acerca del ámbito de la adoración, como según mi opinión y mis observaciones se había distorsionado, se había enrarecido y se había contaminado la adoración en la iglesia. Y hablaba sobre todo de la música rock, heavy metal, en fin, las variantes de toda esta música que se ha introducido en el ámbito cristiano. En ese momento me remordió un poco la conciencia al oír su testimonio y parecía ser sincero. Total que al final oramos y él me extendió una invitación a este evento, diciéndome que no iba yo a salir defraudado. Y fui.
no sin antes, prepararme para tener un discernimiento sensible, me propuse no ir en una posición demasiado crítica, negativa. Total que empezó el evento y todo pareciese darse de tal forma que se escogieron incluso los himnos o los coros o los cantos adecuados al inicio. Cantaron algunos y incluso volvió otra vez a remorderme esa conciencia y hablarme a mí mismo diciendo tal vez ha sido muy duro. Pareciese ser que no sé si en verdad yo esté equivocado no puedo negar que además hay diversas personas en el ámbito musical con diversas posiciones en lo espiritual. Algunos no puedo negar que han sido salvos, han nacido de nuevo, han experimentado el poder de Dios, el Espíritu Santo en su vida. Con lo que oía, volvía otra vez a decirme: he sido injusto, he sido demasiado duro en mis críticas, tal vez no les he dado oportunidad de manifestar verdaderamente lo que tienen dentro. En fin, aparentemente todo se conducía de una manera adecuada, pero más adelante de repente empezaron a prender y apagar luces, empezaron a producir vapor y empezaron a tener conductas un tanto locas, si ustedes quieren, en cuanto al conducirse, brincar, saltar, que en dado caso no sería malo si estuviera aparejado con los contenidos que lamentablemente empezaron a distorsionarse y a supuestamente abrirse de mentalidad y a hablar de un cristianismo inclusivo y a introducir una filosofía desprendida de la base teológica bíblica y más bien a empezar a manejar una filosofía de hombre, una filosofía más bien cargada de humanismo. Y fue cuando el Espíritu Santo me mostraba que en ese escenario o detrás de ese escenario estaba Satanás y que muchas cosas que se mencionaban ahí eran muy bien manejadas porque eran verdades disfrazadas o mentiras disfrazadas, o bien mentiras que junto con verdades hacían que la gente apagara el botón del discernimiento y aceptara todo lo que se dijera, porque se mencionaban cosas aparentemente teológicas o bíblicas. Y yo entendí lo que siempre ha sucedido en la historia de la iglesia: la mentira siempre cabalga sobre los lomos de la verdad, y se tienen que mencionar verdades para que podamos derribar las barreras que la gente pone para que escuche mi mensaje. Y esto sucede hoy más que nunca. Tenemos que tener en buenas condiciones nuestro discernimiento y nunca apagar ese botón. Hoy más que nunca tenemos que discernir todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que en apariencia pareciese ser adecuado y bueno, porque detrás de ello cabalga la mentira. Utiliza ciertas verdades, ciertos conceptos del humanismo válidos, pero que sutilmente poco a poco se van desprendiendo de la verdad teológica.
Y esto lo vamos a ver si siempre ha existido, si siempre la Biblia nos ha advertido que debemos estar conscientes para discernir todo lo que oigamos, venga de quien venga, así sea de la máxima personalidad reconocida en el mundo cristiano, tenemos que discernir y tomar la actitud de los bereanos, escuchar todo lo que se diga. Si ustedes quieren darles, si es que se puede prestar, porque a veces hay mentiras tan obvias disfrazadas de verdad, que eso ya no lo tenemos que cuestionar. Eso, en el momento, el discernimiento nos ayuda a confrontarlo con la verdad bíblica, teológica, y aprobarla o descartarla en el momento. Habrá otros conceptos que tal vez tengamos que guardar ahí para después ser confrontados, como en la Escritura, como buenos bereanos. Pero hoy más que nunca tenemos que estar conscientes de que lamentablemente la iglesia está abriendo camino a la apostasía. Estamos viviendo en carne propia esa profecía que el Señor nos menciona en su palabra, en Timoteo. En los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y lamentablemente la apostasía viene de dentro. Y tenemos que ser muy cuidadosos. No aceptar cualquier persona, no aceptar cualquier doctrina, no aceptar todo lo que se nos diga, aunque esté disfrazado de verdades cristianas o de teología. Tenemos que pedirle a Dios capacidad para discernir cuándo es verdaderamente su palabra y que viene también de un corazón renovado, de un corazón limpio, que viene de una nueva naturaleza, no de una vieja naturaleza, que viene camuflajeado con palabras bíblicas, con conceptos bíblicos, pero manejados, distorsionados y adaptados a la filosofía humana. Usted lo puede ver simplemente en el ámbito cristiano, con esos llamados artistas cristianos, que de entrada adoptan. No necesitamos adoptar los valores y las estrategias y las costumbres, las formas que utiliza el mundo para conducirse. No tenemos por qué adoptar todo eso que el mundo utiliza para promoverse, para darse a conocer, para dar a conocer un mensaje. No necesitamos de las cosas que el mundo maneja. Por eso es que debemos ser muy cuidadosos. Eso sucedió en la Escritura, cuando, combatiendo el pueblo de Israel, le fue quitada el arca, fue llevada con el ejército enemigo, y David tuvo que combatir para recuperar el arca, dejarla en un tiempo, en un lugar, y llegó el tiempo en el que él decidió traer esa arca a Jerusalén. El contexto enseñaba que más bien no la conquistó David, sino el arca en manos del ejército enemigo, la santidad que emanaba de ese utensilio en el cual la presencia de Dios se manifestaba, llegó al punto de que causó enfermedad a los enemigos y empezaron a producirse la llamada peste bubónica, causada por
roedores, que fue la peste que se dio en algún tiempo en Europa y mató a millones de gentes. De ahí se desprenden las historias o los mitos, los cuentos de Gamelín el flautista, que con su flauta sacó a todos los roedores de Europa y lo seguían tocando él su flauta. Pero esa peste bubónica afectó a Europa en algún tiempo. Se dio también en esta historia cuando el ejército enemigo conquistó el arca. La santidad de Dios empezó a causar en ellos efecto, de tal manera que hubo mucha enfermedad y se pusieron ellos a dilucidar qué solución darían a esta situación. De tal manera que dice que mandaron fundir figuritas de ratones de oro y decidieron devolver el arca. Cuando la pusieron en la casa de un hombre llamado Obed-Edom, la pusieron en un lugar y David fue a traer el arca. Para esto construyó un carro nuevo y le puso bueyes nuevos, todo nuevo, todo muy bien bonito, bien armado. David estaba imitando lo que el pueblo enemigo, en este caso creo que eran los filisteos, utilizó cuando conquistó el arca. Ellos también ungieron nuevos bueyes y crearon una carreta nueva y transportaron así el arca. David hizo lo mismo. Y dice la palabra que cuando subieron el arca a esta carreta nueva, la iban llevando y emparejadas a la carreta iba un hombre llamado Obed-Edom. Y hubo un momento en que la carreta pisó una piedra y causó movimiento de tal manera que el arca iba a caer de la carreta. Y al ir aparejado Obed-Edom con ella, al ver que el arca caía, metió las manos para tomar el arca, que no cayese. Y dice la palabra que fue eliminado inmediatamente. Y uno se pone a pensar qué hubiese pasado si a mí me toca ir aparejada con la carreta y sucede lo mismo. Muchas veces, incluso como reacción natural, extendemos nuestra mano para agarrar lo que se va a caer, que fue lo que hizo Obed-Edom, y quedó eliminado inmediatamente. ¿Cuál era la enseñanza que el Señor quería dar con esto? ¿Qué era lo que nos quería transmitir? Que las cosas con Dios no son como nosotros creemos. Él había establecido que únicamente los sacerdotes podían cargar el arca. Y eso estaba establecido. Incluso el mismo David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en esa tentación. Ha de haber sido atractivo y muy vistoso llevar el arca en una carreta nueva con bueyes nuevos, muy bien construida, muy bien elaborada, muy vistosa, muy bonito, pero no es como nosotros queramos. Peor tantito, imitando lo que el mundo hace, aunque sea vistoso y atractivo. Dios había establecido que única y exclusivamente los sacerdotes eran los que debían de cargar el arca. No cualquier persona podía acercarse y tocar lo santo, porque estos sacerdotes debían ser consagrados, porque podían morir. El mismo David se vio tentado a imitar métodos humanos para llevar a cabo las cosas espirituales que ya habían sido diseñadas por Dios y ordenadas por Dios para cómo llevarse a cabo. La obra es de Dios y tenemos que ajustarnos a lo que Él quiere en sus principios, cómo es que debe ser llevada, cómo es que debe ser conducida, qué valores, qué cosas deben de manejarse. Y uno podía pensar, ¿no fue muy cruel?
La intención de Obed-Edom era buena. En ningún momento hubo maldad en su corazón al hacer eso. Es más, fue un acto reflejo que a todos nos puede pasar para tratar de tomar lo santo. Pero no es como nosotros pensamos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi manera de pensar, ni mi manera de proceder, la de ustedes, dice el Señor. Lo mismo que mencionaba yo de este joven, entre comillas, sincero, que fue con este hombre de Dios para invitarlo, pero al final, dice, yo me llevé un chasco. Lamentablemente confirmé lo que yo tanto había escrito, y cómo Satanás, con sus valores, con sus engaños, con su disfraz, maneja aún a los hijos de Dios, o a los que han experimentado la luz. Y lo vemos con nuestros llamados artistas cristianos. Estaba yo leyendo, hablando de México, por ejemplo, que son los que más conocemos o que más cercanos tenemos. Marcos Witt, hablemos de Marcos Witt. ¿Cuál ha sido la trayectoria de este adorador? En algún momento fue usado por Dios, le tocó remar contra corriente, le tocó traer, digamos que un nuevo concepto acerca de la adoración, y se impuso y influyó, y muchos fuimos bendecidos por sus canciones, por sus melodías compuestas para Dios, y no podemos negar que detrás de eso había mensaje. Cuando examinamos sus cantos primeros, estaban impregnados de verdades bíblicas, y había una correspondencia de vida en sus frutos de vida, porque no podemos negar que había unción, un toque de Dios, que el Espíritu Santo le capacitaba y le inspiraba para componer esas melodías que bendijeron a muchos. Pero había una correspondencia de sus frutos en su vida, y fue utilizado. Hubo un mover en el ámbito de la adoración, una influencia, estableció, si se puede llamar, un estilo o una forma de adorar, impulsó a la adoración en el ámbito cristiano, no solo en México, sino incluso en América, y yo no sé si más allá de otras fronteras en otros continentes, pero al menos aquí estableció un estilo y una forma de adorar, influyó en eso. Pero ¿qué ha pasado con este hombre? Cometen errores que son obvios y que lamentablemente ellos no llegan a reconocer. Avanzó tanto y fue tanta su fama y utilizado, quiero pensar, porque en determinado momento así fue por Dios, para mover ese ámbito de adoración, pero su error fue abrirse de tal manera que tuvo contacto con el ecumenismo y se relacionó con ese ámbito ecuménico, con gente del Vaticano, con gente de otras religiones, de otras filosofías, y incluso mencionó que estaba experimentando o viendo la posibilidad o la posición de un nuevo camino, supuestamente ser tan abierto para abrirse a otras nuevas posturas. A veces se cometen errores tan crasos que ellos no llegan a visualizar. Pienso que a partir de ahí fue el decaimiento del ministerio de este hombre. Y en la actualidad ha pasado por un sinnúmero de accidentes, fue pastor de una iglesia en Estados Unidos, pero ha caído
en errores doctrinales. En la actualidad ha tenido también enfermedades que muchas veces podríamos tal vez entender que son llamadas de atención de Dios, porque al final, cuando uno examina su trasfondo, hijo de un misionero que fue muerto por la fe en Durango, que salían a predicar en avionetas a la sierra, en Chihuahua. Total, que el padre de Marcos fue muerto, su madre volvió a contraer matrimonio con el que él menciona también como su padre, porque lo trató como un hijo. Y cuando examina uno las bases espirituales, doctrinales que tienen, son muy buenas, tienen muy buenas bases. Y alguien que participó dentro de un ministerio misionero tiene otro concepto del cristianismo, abierto, pero de firmes convicciones bíblicas. Y así lo era él. Pero la fama, el poder, el dinero, en fin, muchas cosas lo fueron envolviendo y atrayendo y haciéndole creer que era mejor y superior que muchos otros cristianos, a tal punto que empezó a desviarse y empezó a caer, al menos cuando era pastor de esta iglesia en Estados Unidos, la iglesia de Lakewood o algo así, empezó a inclinarse por ese evangelio de la prosperidad, por ese evangelio de la superación personal, y fue caminando en ese sentido hasta que, recién hace poco renunció al pastorado para tomarse un año sabático. Por ahí le vinieron algunas cosas de fracturas y últimamente operaciones del corazón y no sé cuántas cosas. Pero recién acabo yo de leer un artículo que va a abrir junto con su familia, con su hija y con el esposo de su hija. Ha formado un equipo aparentemente muy sólido en cuanto a los propósitos, gente incluso notable en algunos campos, y ya ha promocionado la apertura de una iglesia en Texas. Osana, no sé qué el nombre de la iglesia, y estableció una fecha y lo ha promocionado incluso en las redes. Pero también se habla de que no sé si junto con ese ministerio en la iglesia, junto con él o bien aparte, él se va a dedicar al coaching para preparar o para coachear a los emprendedores, dirigiendo ese coaching a la superación personal, al evangelio de la prosperidad y a la programación neurolingüística. Esas son las áreas que él va a tocar. Les digo, no sé si junto con la iglesia o aparte, como que está haciendo su consultoría, su despacho, pero dirigido en esos ámbitos: superación personal, evangelio de prosperidad o emprendimiento y programación neurolingüística, y la palabra de Dios y los principios que él en su inicio enarboló, las raíces de su padre misionero, de la experiencia de su familia como tal, de su relación con Dios, ¿en dónde quedó? Es gente que Dios le dio tantos dones, porque innegablemente que tiene uno que reconocer las cualidades que tiene, los dones que tiene, pero ¿hacia dónde ha dirigido esos dones? ¿Está todavía su espíritu conectado con Dios, o ha transgredido esa sutil línea en la cual ya está desaprobado por Dios y no se da cuenta?
Él cree que sigue manteniendo su relación con el Dios creador y único, cuando tal vez ha pasado ya esa sutil línea y al Dios que está sirviendo no es el Dios verdadero, sino el Dios de este mundo, y no se da cuenta, ya no puede discernir. Satanás otra vez ha enceguecido su entendimiento y ya no le resplandece la luz del Evangelio y no se da cuenta que ha transgredido esa sutil línea. Se sigue moviendo en la esfera espiritual, y lo peor de todo es que siguen predicando a Cristo, pero nos debemos preguntar, ¿a qué Cristo? Ya no es el Cristo de las Escrituras, ya es otro Cristo y otro evangelio, porque la Biblia nos habla de que hay otros evangelios. Por eso el consejo que nos dice el Señor en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y a los valores de este mundo. Podemos estar en el ámbito espiritual y seguir hablando de Cristo, pero de otro Cristo, y seguir hablando del Evangelio, pero de otro Evangelio, porque aquí se dan cuestiones que precisamente con el continuo relacionarnos con Dios y mantener nuestra relación con Él, edificando la vida cristiana con nuestras obligaciones y deberes, que es la santificación, la consagración, el buscar a Dios continuamente, porque sin Él nada podemos ser. Fíjese lo que sucede, dice la palabra de Dios que Él no puede quitar los dones, son irrevocables. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios da dones espirituales, y como en el caso de, hablando de Marcos Witt, fueron puestos al servicio de Dios y fueron utilizados por Dios, Dios no los quita, o al menos ese obrar espiritual dentro no es quitado. Lamentablemente ahora esos dones son dirigidos a servir a otro evangelio, a servir a otro Cristo, a servir a otro Dios de este mundo, y no se dan cuenta. Y por eso también para nosotros a veces se crea confusión. ¿Puede alguien que ha sido usado por Dios ser usado por el enemigo en esos dones espirituales? Innegablemente. Póngase a leer, lamentablemente, en el internet, digamos ahora, estos medios de la web y todo lo que está en línea, ha descubierto todo lo que sucede en el ámbito espiritual, y lamentablemente lo tenemos que decir. También hay siervos de Dios, hablando pastores, que están abusando de niños, que están cometiendo adulterio, que están cometiendo fornicación, y que el domingo predican, y que siguen, entre comillas, ahorita subrayo esto porque lo tenemos que explicar, siguen siendo usados, siguen predicando, y usted los ve y jamás se imaginaría que detrás hay una vida sórdida. Han cometido y están cometiendo cosas abominables y siguen hablando la palabra. ¿Puede convivir esto? Innegablemente. Puede haber en una persona manifestaciones de Dios, y puede haber lamentablemente también manifestaciones del Dios de este mundo, Satanás. Pero hermano, no me crean a mí, vayámonos a la palabra. ¿Quién era Sansón? Un juez. ¿Cómo fue el nacimiento de Sansón? Milagroso, escogido desde el vientre, escogido para llevar a cabo la liberación de Israel con cosas portentosas. Fue nazareo desde su nacimiento. De ahí no la leyenda, sino la escritura nos los establece.
Sansón fue una persona real que existió y precisamente es conocido por su fuerza y por su cabello largo, el voto nazareato que había hecho. Ahora, ¿qué sucedió con él? En su persona se daban ambas cosas. No fue su nacimiento milagroso, no fue esas cualidades en su persona, una fuerza sobrenatural, el obrar de Dios en su vida. Fue escogido, fue un ungido, que es el significado de la palabra Mesías, alguien escogido para llevar a cabo una misión específica y dotado de las cualidades para hacerlo. En este caso, Sansón fue un Mesías, fue un ungido, fue un escogido para llevar a cabo la liberación de Israel. Pero ¿qué pasó? Cuando se manifestaba esa unción de Dios, que era resultado de su llamamiento, y el voto nazareato del cabello largo era el símbolo que manifestaba que todavía estaba activa esa relación con Dios, porque Dios lo había escogido para llevar a cabo sus propósitos. La fuerza era sobrenatural. No hay hombres que sin eso sobrenatural puedan hacer lo que hizo Sansón. Pero ¿cuál era el talón de Aquiles de Sansón? La carnalidad, la inclinación por las filisteas, la inclinación carnal. ¿Y fornicaba o no fornicaba? ¿Fallaba los principios de Dios o no fallaba? Claro que sí. Pero cuando él clamaba a Dios o se manifestaba saliendo de todas las trampas que le hicieron para derrotarlo, ¿no estaba Dios con él? Claro que sí. ¿Me está entendiendo? Se estaban combinando las dos fuerzas ahí. Mientras él no fuera más allá de esa línea, Dios estaba con él, porque Dios todavía esperaba de él y creía en él, porque él lo había llamado para una misión específica, especial. Pero la combinación de esos dos espíritus, en la historia del cristianismo ha habido lamentablemente esta mixtura. Muchas veces tenemos el concepto de que incluso algunos grupos denominacionales en el ámbito cristiano no creen que un cristiano pueda ser poseído. En cierta forma tienen y no razón. Normalmente un verdadero cristiano no puede más que ser influenciado, pero poseído difícilmente. Aunque si el cristiano abre completamente las puertas, innegablemente que va a ser poseído. Y alguien diría, pero es un cristiano, el Espíritu Santo habita en él. Entonces el Espíritu Santo que habita en él no va a permitir que otro espíritu maligno entre. Yo en lo personal también manejaba ese concepto. Pero cuando uno empieza a examinar más profundamente la Escritura, y esto no es culpa de Dios ni de nada, es el ser humano que tiene capacidad de elección. Y él elige fallarle a Dios. Y él elige las cosas malas. El Espíritu Santo es tan santo que puede estar ahí y no va a perder su santidad aunque convivan o vengan demonios. El Espíritu Santo es Dios. Y no los podemos me refiero, nunca va a haber mezcla, pues, pero va a haber una santidad, una separación del Espíritu Santo que está en nosotros. Y aunque vengan otros espíritus, el Espíritu Santo no va a ser afectado. El Espíritu Santo es Dios y es Espíritu Santo. Pero sí puede lamentablemente convivir. Ha habido casos como el de Sansón. Ha habido casos en la historia de la iglesia. Si usted se pone, le pido, documente y investigue. William Branham fue otro hombre de Dios sumamente usado. En sus inicios un hombre humilde, donde el poder de Dios se manifestaba y hacía campañas
grandes campañas evangelísticas y de sanidad en México. En algún tiempo también se hicieron campañas y Dios lo utilizaba de una manera hermosa, portentosa. Muchos eran convertidos, muchos eran sanados. Pero lamentablemente el error de este hombre fue como Herodes, que la gente lo elogiaba y le daba apelativos que no eran propios, en el sentido de que no los podríamos admitir. Él fue llamado el ángel de Dios y él no dijo nada. Si a usted la gente le llama el ángel de Dios, usted va a decir inmediatamente, primero que nada, por muy usado, por muy elevado, por mucha manifestación del poder de Dios que se manifieste a través de mí, pero yo sigo siendo un hombre dependiente de Dios, un hombre que aunque soy salvo y aunque el Espíritu Santo habita en mí, sigo manteniendo en mí mi naturaleza caída, que en cualquier momento me puede traicionar. Sigo siendo pámpano, unido a la vid verdadera. Me desuno si me corto, si me aparto, nada soy. Es la savia que emana de esa vid verdadera la que me alimenta, la que me sustenta, la que me sostiene. Yo no puedo ni siquiera compararme con el mejor de los hombres, porque la Biblia dice que mis mejores obras son delante de Dios como trapo de inmundicia. Tengo que ubicarme. Yo no puedo ni siquiera aspirar a tener algún reconocimiento más que a través de Cristo y que yo pueda con mi ministerio satisfacer el corazón de Dios. Pero no puedo ni siquiera admitir que puedo compararme con un ángel. Y a él, por ser, era tan usado que le llamaron el ángel de Dios. El error fue que él no dijo nada, él no les impidió, como Herodes, ¿recuerdan? Voz de hombre y no de Dios, le decían a Herodes, y él se la creyó y él no les impidió, y dice la palabra que murió lleno de gusanos. Con William Branham algo parecido empezó a suceder, y los que estuvieron al final en su ministerio cercanos a él mencionaban que experimentaron en el contacto con él cómo se manifestaban dos espíritus en él: la manifestación del Espíritu de Dios, pero también la manifestación de espíritus malignos conviviendo en una persona. Sé que es a veces difícil aceptar esto, hermanos. Yo no les estoy hablando de cosas que no sean bíblicas. Ahí está Sansón. En su ministerio se combinaron espíritus inmundos de fornicación, de adulterio, de todas esas inclinaciones carnales que tenía, y aún se manifestaba el poder de Dios. La culminación de él fue cuando en verdad ese símbolo que manifestaba su conexión, su relación con Dios, que era el cabello, cuando fue cortado, es porque él ya había transgredido esa línea. Le importaba ya más lo terreno, lo maligno, los valores del mundo que lo de Dios. Aunque después le sacaron los ojos, pero él ya estaba de antemano antes ciego. Pero se combinaron en él ambas cosas. Lamentablemente, eso sigue sucediendo. Usted va a ver y oír lamentablemente de hombres de Dios que cometen fornicación, cometen cosas, y ya les interesa más lo material, el poder, el dinero, y ya han caído en herejías, pero predican y hay gente que se salva, pero oran por enfermos y hay gente que sana. Usted va a decir que eso no viene de Dios. A veces ahí es lo difícil. A veces sí es Dios, a veces no. Satanás también sana. Él no salva, él no puede salvar. Por eso es que la Escritura a través de Pablo en Efesios nos dice que debemos andar conforme al nuevo hombre, que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otro hombre en el ámbito de la adoración, Jesús Adrián Romero.
cada burrada que empieza ya últimamente a decir, y hay que estar conscientes. Un hombre también usado. Yo no sé usted, pero vea sus cantos inspirados por Dios. Dios le dio una capacidad de resumir conceptos y transmitirlos y ponerlos por escrito en letras que tocan nuestro espíritu, que tocan nuestro corazón, nuestra mente. Sus composiciones, cuando estaban basadas en la palabra, en los principios que la palabra da, y son ungidos, tienen un efecto en quien las escucha. Cuando este hombre estaba tomado de la mano de Dios, y sigue componiendo y sigue siendo usado, pero ahora ya tiene uno que tener mucho cuidado, o al menos yo tengo cuidado, ya no son de mi predilección. Ya siempre que oigo, antes yo reconocía que Dios lo estaba usando, Dios le dio un don muy especial, pero ahora en la actualidad, ¿hacia dónde se ha dirigido ese don? ¿Sabe qué es lo último? La última declaración que hace, que ojalá sus composiciones fueran más mundanas. Y hablando de la pandemia y de esta situación, le preguntan, y ahorita, fruto de esta experiencia que la humanidad ha pasado, ¿qué le inspiran para componer? Y él habla, sí es cierto, que esta pandemia ha hecho que las barreras que dividen al hombre sean derribadas, y esto nos ha mostrado que todos somos iguales. Y si yo compusiera, yo buscaría que mis composiciones fueran más mundanas, entendiendo la intención que quiere decir que sus composiciones no nada más sean del ámbito cristiano, sino que llegaran más al mundo. Pero lamentablemente también tienen la otra connotación, porque él agrega en esa entrevista que nosotros como cristianos hemos sido exclusivistas, hemos sido elitistas, que únicamente nada más nos movemos en nuestros núcleos, y que solamente Dios pertenece a esos núcleos, que el evangelio es inclusivo. Suena muy bonito, suena como, al fin y al cabo es filosofía humana y humanista, ¿no? Combinando verdades con mentiras del humanismo, y el humanismo detrás está Satanás, porque el humanismo la figura central es el hombre. En el cristianismo la figura central es Cristo, y nosotros somos cristocéntricos. Y es cierto, sí, Dios quiere salvar a toda la humanidad, y Dios ama a todos los humanos. Su palabra dice que Él desea que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero hay un error. Él dice que el evangelio es inclusivo. Es mentira. Cristo fue no inclusivo. Cristo es exclusivo. El cristianismo, el conocer a Dios, no es para cualquiera. Porque según esta filosofía humanista, ahora todos está impregnado de relativismo. Ahora cada quien tiene su verdad, y toda verdad es válida. Todos pueden llegar a Cristo, todos pueden hablar de Cristo, todos pueden decirse cristianos. Es mentira. El verdadero cristianismo es exclusivista, es exclusivo. Cristo pone normas y las establece. El que no coma mi sangre el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede ser digno de mí. Cuando lo oyeron todos, muchos se fueron, y el Señor se acercó a los suyos, a los discípulos, a los apóstoles, y les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? La puerta está abierta. O sea, yo no voy a bajar mis normas. Quien quiera venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esas son condiciones exclusivas, no son inclusivas. Hay condiciones. Si tú las cumples, el ser exclusivo es excluirse de un núcleo. De hecho,
La iglesia, la asamblea tiene esa connotación, los llamados a ser diferentes, los llamados del mundo a ser apartados y diferentes, exclusivos. El llamado de Dios es exclusivo. Si tú no cumples con las condiciones, si tú no te humillas, si tú no reconoces tu necesidad espiritual, si tú no aceptas que has fallado a Dios, si tú no aceptas que necesitas del perdón de Dios, si tú no aceptas que necesitas de que Dios venga a tu vida, sea tu Salvador y cambie tu vida y seas un hombre nuevo, y que empiece ese trato de Dios para eliminar tu vieja naturaleza y que empieces a adquirir el carácter de Cristo, y eso cuesta, no cualquiera lo hace. Dios no hace acepción de personas en ese sentido. Ahí está su sacrificio para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero tiene que cumplir con esos requisitos. El camino está abierto, cualquiera puede hacerse hijo de Dios, cualquiera que cumpla con esos requisitos, el creer bíblico, arrepentirse, reconocer, comprometerse a seguir al Señor, con todo lo que conlleva, no solo tener un trato con Dios, sino permitir que Dios trate con nosotros. Porque el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Se necesita, no hay capacidad de nosotros para eso. Forzosamente necesitamos de la ayuda de Dios. Somos pámpanos, somos dependientes de Dios, sin la capacidad de su Espíritu Santo para poder ir adelante y obedecerle en sus principios. No hay capacidad humana, por eso es que tenemos que estar unidos a Él y tomados de su mano y ejercitarnos espiritualmente. Por eso el ir a la iglesia, no dejados de reunir como muchos tienen por costumbre. El evangelio es exclusivo, abierto para todo aquel que quiera cumplir las condiciones, porque ese es el problema del hombre. Y ese es el engaño que Satanás maneja. Por eso crea la religión. Sí, un concepto de Dios, y nos relacionamos con ese Dios cuando cumplimos y vamos a misa, pero salimos de ahí y hacemos lo que nos interesa a nosotros sin tomar en cuenta a Dios. Cuando necesitamos de Dios, entonces acudimos a Él, pero seguimos siendo los mismos, religiosos, pero nos vamos a ir al infierno. Es que las cosas no son así. Por eso es que se crea la religión. Cristo no es religión, es una relación, pero con reglas que voluntariamente decidimos someternos a ellas para comprobar que el propósito de Dios es precisamente darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una experiencia de que su palabra es verdadera y se cumple con nosotros, de que el trabajo que Él está haciendo para formar el carácter de su Hijo en nosotros tiene como propósito asegurarnos la eternidad con Él, que van a venir luchas, que nos toca remar contracorriente, porque estamos en un mundo totalmente contrario. Los valores que maneja este mundo son totalmente contrarios a los principios de Dios, pero que precisamente nuestra relación con Dios nos va a dar la capacidad a través de su Espíritu Santo para vencer todos los valores que este mundo tiene y todos los apetitos de la carne y las inclinaciones de esa naturaleza caída. Es una lucha espiritual, pero la palabra de Dios nos asegura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No, Jesús Adrián Romero, el evangelio no es inclusivo. Porque también ahora hay homosexuales cristianos, pastores homosexuales que predican el evangelio. ¿Cómo es posible que ese Dios de amor no nos va a dar la salvación? Y nadie dice que no los ame, pero Dios detesta el pecado, y ustedes saben muy bien que están fuera de lo que la palabra de Dios establece. Ahora se ha aprobado en la ley derogar todas esas posibilidades de terapias de conversión de los homosexuales.
en ese aspecto porque van en contra, porque han utilizado terapias de choques eléctricos, de aislamiento, de golpes, de un sinnúmero de desviaciones para reconvertirlos. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es que se impida que quien quiera, porque no son terapias a la fuerza, son terapias y si se puede decir terapias, la terapia es un concepto adecuado, es un conjunto de ejercicios, de conductas, de cosas que se van haciendo para obtener un resultado, ¿no? Pero como lo manejan, quitemos la palabra terapia y digamos, vamos a decir, hay una forma en que la persona homosexual, si quiere verdaderamente acabar con esa adicción, yo la tomo como una adicción porque tiene las mismas características de esa adicción y además tiene trasfondo espiritual maligno. Si la persona quiere abandonar esa adicción, se va a someter a los principios de la palabra de una manera voluntaria, disciplinada, con puertas abiertas, para que si ella no quiere se va. Pero si verdaderamente quiere, el poder del Espíritu Santo de Dios, bajo una dirección de disciplina, de consejería, de la palabra, para que la palabra y el Espíritu Santo sea el que transforme y haga efecto, ¿por qué no se le da oportunidad de una manera libre a quien quiera? Y se sataniza a los que tienen un buen propósito y se les cierra la puerta a esos homosexuales que se dan cuenta y quieren, en el fondo, la mayoría o buena parte de los homosexuales, no puedo decir la mayoría ni puedo poner cantidades, pero por experiencia sí que muchos de ellos en el fondo de su ser desean cambiar. Todo esto que es diabólico de la ideología de género y no se dan cuenta. Y precisamente yo no sé si ya se aprobó, estaba por aprobarse en la legislación el que se condenaran a estas terapias. Con los métodos equivocados adelante, pero lo peor es que cierran las puertas y la oportunidad a aquellos que verdaderamente quieren salir de esas adicciones satánicas que destruyen únicamente la vida, porque cuando uno platica con ellos, ellos están cubiertas como las cebollas de varias capas de defensa, pero cuando se logra quitar capa tras capa y se llega verdaderamente a su corazón, muchos de ellos dicen: somos los seres más desgraciados, porque nadie nos acepta, ni nosotros mismos nos aceptamos. Y en el fondo están clamando por ayuda, pero afortunadamente hay homosexuales que han sido transformados por el poder de Dios y que han sido nacidos de nuevo y experimentado el poder de Dios e incluso se han casado y tienen familia. Hay también respuesta para esas inclinaciones. Podemos seguir con todos los consejos que la palabra de Dios nos da. Ya pasamos un buen tiempo, volvemos a los consejos. Andemos en novedad de vida, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje para compartir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando, humanamente hablando, examinemos todo esto, todas estas son las obras de la carne.
No vamos a poder con nuestras fuerzas. Necesitamos del Señor. ¿Qué viene adelante? Otra vez, no lo sabemos ni cómo se va a dar. Como cristianos tenemos las promesas de Dios ahí para nosotros, que tenemos que luchar por hacerlas realidad en nuestra vida. Independientemente de lo que se vaya dando en el mundo con los valores del príncipe de este mundo, Satanás, nosotros vamos a seguir caminando en este mundo, pero tomados de la mano del Señor y luchando por hacer realidad sus promesas. Él nos ha prometido que no nos iba a dejar. Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días. Él nos ha prometido y nos ha pedido que todas nuestras cargas las pongamos a sus pies, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él ha dado sus dones espirituales, pero para poder nosotros ejercer esos dones, tenemos que estar bien conscientes que únicamente somos utensilios. Los dones del Espíritu Santo son del Espíritu Santo, que nos los presta, que nos los da para llevar a cabo su obra, pero son de Él. Mucha gente ha sucumbido. William Branham, del que mencionábamos, tan lleno del poder de Dios, pero conlleva un peligro. Nos tenemos que fundamentar en los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu contrarrestan todas estas obras de la carne: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. No vamos a poder en contra de esto si no es a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero para esto tenemos que estar conectados y tomados de la mano de Dios continuamente. Continuamente. No separarnos de Él, para nada. Espiritualmente nunca podemos tomar vacaciones. Velad y orad. Esos son los consejos de Dios. Para terminar, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La palabra de Dios habla de la iglesia como un cuerpo, y aquí no necesariamente está hablando de la estructura, sino del cuerpo espiritual, la iglesia. Los que teniendo a Cristo van a ser salvos, pero unido a eso también está, ahora sí, la iglesia física, en donde todos esos miembros convienen reunirse para alabar a su Salvador. Comparten la misma experiencia. Todos fuimos comprados y lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Todos hemos sido perdonados. Dios está trabajando en nuestra naturaleza, quitando toda inmundicia, luchando contra esas obras de la carne sembradas ahí en nuestro temperamento. El temperamento es lo que heredamos de nuestros padres, y todos ellos desde Adán vienen con una naturaleza caída. El temperamento es algo que se hereda, el carácter es algo que se forma, y Dios, en esa obra de regeneración y en ese trabajo que está haciendo, el que comenzó en vosotros la obra la terminará hasta el día de Jesucristo, está formando el carácter de su Hijo en nosotros. El carácter se forma, el temperamento se hereda. Cuando nosotros adquirimos carácter, tenemos la capacidad de controlar ese temperamento. El fuerte de carácter no es el que tiene dominio, poder, y el fuerte de carácter es que a través de los frutos del Espíritu ha dominado al temperamento. Y ese no tiene que manifestarte. Tenemos los conceptos equivocados. Alguien fuerte de carácter es el que tiene el poder de dominar su temperamento. Alguien débil de carácter es el que es dominado por su temperamento y manifiesta amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Ese es el débil de carácter. Con toda esta pandemia, con toda esta cuarentena, se han manifestado un sinnúmero de obras de la carne. Necesitamos de Dios, necesitamos reunirnos, necesitamos buscar de Dios en lo personal y en lo corporativo.
Lo maravilloso es que Dios es un Dios que comprende todo eso. Luchemos por hacer crecer, si se puede el término, o perfeccionar, si se puede también, el discernimiento. Que Dios nos libre de... Vienen muchas cosas, pero también en lo espiritual, confusión, la mentira montada en los lomos de la verdad, engañadores, todo eso está advertido, pero todo, si siempre lo ha habido, hoy va a hacerse con mayor medida. Necesitamos de Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a ser despedidos. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ojalá que haya sido de edificación y podamos ser estimulados a la reflexión, a buscarte, a que tu Espíritu Santo también aclare, Señor, tus propósitos en nuestra vida. Si alguien tiene llamado, que tú lo clarifiques, pero que decidamos afirmarnos en tus principios bíblicos, Padre, y que tu Espíritu Santo siempre esté a nuestro lado, que nunca, Señor, demos pie a alejarnos de ti, a abrir puertas al enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que estemos conscientes, Padre Celestial, que decidimos de manera propia y voluntaria someternos a ti. Tú nos has libertado de la esclavitud del pecado, pero ahora, Señor, queremos convertirnos en esclavos tuyos. Eso sería lo ideal, porque eso, Señor, en eso consiste la verdadera libertad. Tú has dicho en tu palabra que estemos libres con la libertad con la que tú nos has libertado. Y la verdadera libertad consiste en someternos a ti y hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. No vamos a experimentar la verdadera libertad, la que da una paz que sobrepasa todo entendimiento, la que da una satisfacción en nuestro ser, la que nos conduce a ti, Señor, si no decidimos convertirnos en esclavos tuyos para hacer tu perfecta voluntad en nuestra vida. Gracias, Dios mío. Yo te pido por todos aquellos que han escuchado este mensaje, que sea tu Espíritu Santo el que obre en ellos, el que les haga sentir el deseo de establecer una relación más estrecha contigo y experimentarte como alguien real. Gracias, Padre bendito, por este día. Obra en el seno de cada hogar, que tu presencia sea, Señor, en cada hogar, que tú satisfagas cada necesidad en lo material, en lo moral, en lo espiritual, en lo físico, que tú traigas sanidad a todos aquellos que están padeciendo enfermedad, Padre Celestial, aquellos que no tienen trabajo, que tú los suplas, aquellos, Padre Celestial, que en el fondo de su ser claman por ti, que tu Espíritu Santo toque su ser y los pueda dirigir a tener esa experiencia de conocerte, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Amén. Los esperamos el día de mañana a las 8. Cada día hay reflexión de la palabra. El Señor les bendiga.